Vamos a tratar de hacer este modelo, pero con herramientas de modelación, no solamente con las herramientas clásicas de modelar una estructura ingresando barritas, ingresando plaquitas, que por supuesto también se hace, sino en este seminario, en este caso particular, vamos a ingresar una estructura utilizando bloques paramétricos. Hola Delia, gracias por responder. Si serían tan amables de indicarnos por ahí para que los conozcamos un poco más, desde dónde se están conectando, cuál es la actividad principal de cada uno, así se presentan también entre ustedes, se conocen. Si quieren pueden intercambiar correos electrónicos. Bueno, este modelo de estructura que estamos viendo aquí en RFEM es el que vamos a intentar armar ahora, y lo que queremos hacer es jugar un poco con el modelo, hacer un túnel de viento y etc. Este es un proyecto real que nosotros hemos modificado un poquito nomás, no mucho, para este seminario. Este es un proyecto en Chile, es un proyecto del MIMBU de Chile, es un proyecto del ingeniero Ernesto Hernández, que bueno, que además de pequeñas viviendas hace modelos y estructuras fantásticas como el Paso Los Libertadores, ahí en el cruce argentino-chileno entre Argentina y Chile. El Paso Los Libertadores también fue realizado por el ingeniero Ernesto Hernández, y él, como siempre, nos comparte modelos, les gusta compartir modelos, y este es un modelo que hizo el ingeniero Ernesto Hernández. Y la diferencia de los seminarios, de los que hacemos nosotros habitualmente, la diferencia con este es que queremos intentar armar esto con bloques paramétricos. Por supuesto que es muy difícil que tengamos en nuestra vida profesional, que tengamos dos casas iguales a esta o parecidas. Bueno, en realidad las casas no son muy distintas, ¿no? En general tienen dos puertas, dos ventanas arriba, pero sí es verdad que nos toque exactamente una vivienda con la misma topología es complicado, pero sí podemos generar bloques con partes de estructura. Entonces, yo voy a dejar este modelo abierto, así nos queda después también para que vean documentación que podemos generar con el mismo software. Lo vamos a dejar abierto ahí y vamos a abrir un modelo nuevo. Estamos con RFEM 5.28. Para contarles a aquellos que están conociendo el software también, contarles que este software es un software lo que se llama multiproyecto, es decir, puedo tener varios modelos, inclusive en cálculo, en simultáneo, en paralelo. Fíjense, yo puedo tener este modelo abierto y puedo abrir hacer alguna modificación que me pide el cliente y seguir trabajando en el otro modelo. Bueno, es una ventaja interesante para poder aumentar la productividad, poder tener varios modelos en paralelo. Por supuesto, dependerá de la potencia de la computadora y la posibilidad de poder seguir trabajando en otro. Vamos a llamarlo entonces, vamos a ponerle fecha de hoy, vivienda. Vamos a tomar en este caso las combinaciones de la AC716, se pueden habilitar aquí las combinaciones más antiguas de cada norma, si hacemos clic en este filtro, y por supuesto, como pasa muchas veces, hoy en día entre los profesionales, vamos a importar plantillas de AutoCAD. Por supuesto que si ustedes tienen el modelo de esta vivienda, lo tienen en Revit, si lo tienen en Tecla, o el modelo lo tienen en CADWORD, o en tantos otros sistemas, hoy en día se pueden traer también, por supuesto, en AutoCAD, AutoCAD 2D, AutoCAD 3D. Por supuesto que lo más eficiente hoy en día es tener un modelo en Revit, tener un modelo en Tecla, importarlo directamente. De hecho, una de las conexiones que tiene este programa más completas es justamente con Revit. Hoy en día en Revit podemos traer un modelo RFEM sin siquiera tocarlo a RFEM. Desde Revit podemos traer un modelo, llevarlo a RFEM, ponerlo a calcular y traer los resultados a Revit. Es decir, en Revit puedo ver fuerzas internas, axil, momento, corte, torsión, desplazamientos, acero necesario, acero colocado, y las varillas de refuerzo como familias de Revit. Hasta ese nivel ha llegado la conexión entre esos programas. Pero también pueden traer estructuras, como les digo, con Tecla, con AutoCAD, con CADWORD, con Advanced Steel. Pueden traer estructuras, y muy completas también, generadas en SolidWorks.
La conexión con SAP 2000, por ejemplo, si bien la conexión con SAP 2000 no es directa, pero es a través de IFC, con el modelo estructural, y es muy completita cuando viene a través de IFC. También se pueden traer proyectos desde SketchUp, desde ArchiCAD. En ese caso sí, con SketchUp y con ArchiCAD por ahora se puede importar a través de IFC. También se pueden generar modelos con Rhinoceros, ahí la conexión también es interna y directa. En este caso vamos a hacer algo más sencillo, vamos a insertar una capa de fondo y vamos a importar planos, que en este caso también nos compartió el ingeniero Ernesto Hernández, por supuesto con su autorización. Vamos a importar una planta de fundaciones que se hace mediante unas vigas de fundación. Podemos indicarle la coordenada Z donde va ese plano. Los planos, las láminas que nosotros traemos desde AutoCAD, las podemos importar, las podemos mover, las podemos girar todas las veces que sea necesario. Por ejemplo, yo voy a importar 3 láminas, no nos hace falta mucho más. Por ejemplo, fundaciones y losa sobre planta baja, o como dicen en Chile, cielo del primer piso. La distancia entre planos es 2.52. Entonces vamos a importar el otro plano, la otra planta, y una vez que están las dos plantitas, ahí la vemos, podemos también, por ejemplo, importar una elevación, que también sirve como captura, lo vamos a llamar elevación eje BB. Y le vamos a decir que esa elevación, esa lámina, ese dibujo en elevación, ya lo vamos a sacar del plano XY de AutoCAD y ya lo traemos al plano XZ de RFEM para ya hacer el giro. Si bien se puede girar la lámina, se puede girar el dibujo, pero ya lo giramos cuando lo insertamos. Y la idea de este seminario es mostrar cómo armar una vivienda en 8 pasos utilizando el concepto de bloques, que puede ser de una tipología de vivienda que tiene diferentes dimensiones o puede ser armada con muros estructurales. Fíjense, si nosotros vamos a insertar un bloque, entonces fíjense que yo puedo utilizar muchos bloques. Hoy en día el programa RFEM tiene más de 2.000 bloques, 1.724 bloques que ya vienen en el programa, 1.724 de todo tipo. Podríamos estar toda la tarde viendo bloques de pórticos, de un vano, de 2 vanos, de 3 vanos, de todo tipo, que muchas veces en las estructuras, por supuesto, cambiando la geometría, no sirve. Lo interesante es que estos bloques, los parámetros que definen su geometría, se pueden medir en ese plano CAD. Entonces, el bloque, que no es otra cosa que una estructura, cae arriba del plano CAD. El bloque no solamente es geométrico, es un bloque estructural, es un bloque que ya tiene o que puede tener condiciones de borde, relaciona la geometría del bloque con parámetros. Cuando yo cambio los parámetros, cambia la geometría, lo puedo insertar, y lo más importante es que los parámetros se pueden medir en pantalla. Medir sobre un modelo previamente ingresado o medir sobre un plano CAD como vamos a hacer ahora. Bueno, después tienen estos bloquecitos con cables, estos bloques de vigas reticuladas o cerchas o armaduras, se dice también en algunos países, y así sucesivamente. Hay bloques de barras 3D, arcos, bóvedas, bueno, hay de todo. Hay bloques, por ejemplo, de superficies, con huecos, sin huecos, bloques de segmentos de edificios, de viviendas, y vuelvo a insistir, son bloques paramétricos y además con cotas. La ventaja de estos bloques paramétricos es que cuando yo lo inserto ya lo tengo acotado. Después tendré que agregar alguna cota, quitar alguna cota y, como vamos a ver al final, generar documentación. Después tienen, por ejemplo, bloques de plegados, hay muchos tipos de plegados, y además lo interesante es que el usuario puede insertar este bloque, por ejemplo, agregarle 2 vigas o 3 vigas transversales o tensores y lo puede guardar como bloque opción B, porque puede insertar el bloque con todos sus parámetros, entonces puede modificar los bloques existentes. Bueno, y así
muchísimos bloques de, bueno, de sólidos, de torres de transmisión. Bloques de torres hay decenas y decenas y decenas para torres de transmisión de energía eléctrica. Estos son cuerpos paramétricos de torres. Entonces yo inserto este cuerpo, este segmento de cuerpo de torre y modifico parámetros, cambia su geometría y etcétera. Y después tenemos bloques que hemos hecho nosotros en Drupal LATAM, por ejemplo, bloques de conexiones paramétricas. Algunas conexiones hechas por usuarios de Argentina. Por ejemplo, estos dos bloquecitos son muy interesantes. Son bloques para tensomembranas. Esos son bloques para tenso. Este es un bloque para tenso. Hay alguno más por acá. Estos son bloquecitos para tenso. O en realidad para cualquier columna que esté articulada. Bueno, todos estos bloques de conexiones también generados en la TAM, algunos bloques realizados por los usuarios, por ejemplo, estos los hizo el ingeniero Rubén de ahí de Buenos Aires, también, algunos más por acá, también lo hizo Rubén, y hay algunos más por ahí que hizo Rubén, el bloque pivotante, y algunos que hicimos nosotros por acá en la TAM, que hizo Rodolfo, y además de, claro, estos son bloques de partes de estructuras, pero bueno, también hay bloques de puentes o de partes de puentes. Por ejemplo, este es un bloque completo de un puente en arco. Bueno, es obvio, ¿no? Y este es un bloque completo de un puente con sus estribos y su pórtico central. Y este es un bloque solamente del estribo, porque se puede manejar por partes o se puede manejar con estructuras completas. Yo puedo ir armando un puente con bloques parciales y algunas barras y algunas placas, o armar el puente con un bloque completo. O este puente que está acá, que es con vigas de madera y algunos cables, por ejemplo. Bueno, después hay bloques de tanque, que también algunos los hicieron los usuarios, por ahí, bloques, una presa, esta es una presa en arco, que también está toda paramétrica, por acá, naves industriales también paramétricas, naves completas, por ejemplo, esa es una cubierta para una gasolinera, para una estación de servicio, y es paramétrica, y esta también es paramétrica, es una nave en arco con tensor, y está parametrizada hasta el dimensionamiento de las zapatas. Bueno, en este caso no queremos ingresar ninguno de esos bloques, era solamente a título informativo, queremos ingresar bloques que coincidan con esta geometría. Bueno, yo voy a suponer que el muro frontal tiene 2 huecos arriba, 2 huecos para ventanas, y abajo tiene 2 ventanas y 2 puertas, por ejemplo. Entonces, voy a la biblioteca o hago directamente Control K y tengo bloques de mampostería por acá. No, perdón, esos no son. Más arriba, superficie 2D, muros. Acá tengo, no, esos tampoco son. Esto, acá está, ahora sí. Supongamos no importa, no me va a calzar justo, pero fíjense que si ustedes tienen un bloque, que este bloque lo hicimos con los usuarios y lo hicimos justamente para esta vivienda, claro, tal vez uno pierde tiempo en el primer bloque, pero después, ¿cuánto tiempo me cuesta hacer el mismo bloque sin ventanas? Abajo. ¿Cuánto me cuesta hacer el mismo bloque sin ventanas y sin puertas abajo? Claro, me cuesta un poquito más de tiempo. Por ejemplo, para hacer este mismo bloque sin ventanas abajo, tengo que borrar 3 nudos, 2 líneas y se terminó el problema. Y entonces guardo como bloque opción B, opción C, opción D, y claro, tiene una sinergia importante, ¿no? Entonces, insertamos el bloque. De hecho, fíjense que el bloque ya tiene hasta las condiciones de apoyo. En este caso nosotros pusimos el balasto, el resorte, mejor dicho, el resorte en el elemento barra calculado en función del ancho de la viga y del balasto superficial. Claro, como en el mismo bloque yo puedo leer la sección de la viga y la puedo editar, perdón, acá abajo, ahí, yo puedo editar el ancho de la viga. Y como en el mismo bloque puedo leer el ancho, multiplico por el balasto en superficie, y ya tengo el resorte que se calcula solito en función del ancho de la viga. Porque ya vamos a ver que en los bloques se pueden poner fórmulas. El día de hoy ustedes no están viendo cómo se hace el bloque. Bueno, eso lo hacemos en otros seminarios. Hoy vemos cómo armar la estructura. El problema en este bloque es que la longitud del muro, que además
el parámetro que define la longitud del muro está asociada a la cota, entonces el programa me muestra la cota. Si yo le pongo el mismo nombre a la cota que tiene el parámetro, entonces ya me la activa en rojo, lo detecta automáticamente. Claro, pero la longitud de ese muro no es 10 metros. ¿Cuánto es? No sé, no tengo la menor idea. ¿Por qué? Porque lo tengo ahí en el plano. Y entonces, bueno, por eso, cuando voy a insertar un bloque, hago clic en el tercer botón y mido directamente. ¿Desde dónde hasta dónde va ese muro? Y es fácil, desde acá hasta acá. Y si no, pongo un nudo de referencia. Ahí está. La altura de cada planta, cuando nosotros hicimos este bloque con los usuarios, le pusimos 350, pero tiene 2.52. Entonces, cambio directamente 2.52, 2.52. Le cambio, por ejemplo, el HH2. Venimos por acá. Le cambio HH2. Le digo, por ejemplo, 0.35, entonces se mueve la ventana. Le cambio HH3. Y por supuesto también, si yo le cambio la altura de la ventana, también lo puedo medir en el plano de AutoCAD en la elevación. Le cambio, por ejemplo, el DH2, en vez de 1.50 le pongo 1.15, entonces se ajustan todos los elementos. Y le cambio, por último, LH1. La ventana tiene 1,35 m de ancho, entonces se ajusta toda la geometría. Listo, ya está ajustado, le digo punto de inserción, le digo punto destino. En algún caso, como va a pasar ahora, en algún caso tal vez yo tenga que trabajar, por ejemplo, ahora van a ver que yo no tengo un bloque que tenga ventanas en la parte inferior. No importa, inserto uno sin ventana y después agrego las ventanas. Fíjense, si yo ahora voy a insertar, hago control K o directamente archivo, insertar bloque, vengo por acá y le digo muros, mampostería, le digo, por ejemplo, este muro. Este muro se parece al que está atrás, pero le faltan las ventanas de abajo. No importa, lo inserto porque me sirve la parte de arriba y la parte de abajo y después le inserto la ventana. Otra vez mido, si me olvidé, si no miré la dimensión, vengo por acá, mido por acá, ahí está, hago clic en el cruce de ejes. Por supuesto, ahí está la medida, le cambio la altura para que coincida, 2.52, 2.52. Le ajusto el DH2, que le habíamos puesto 1,15 m, o lo medimos en el plano si nos olvidamos, y le cambiamos el HH2, le pongo 0.35. Y así sucesivamente. Entonces, rápido vamos armando la vivienda. Pero claro, me van a faltar las dos ventanas de abajo. No importa, lo ingreso como hueco. Entonces, le digo aquí en la configuración del bloque, le digo que me inserte las cotas, que iguales secciones y materiales cuando son iguales, porque probablemente yo quiera insertar un muro y le quiera poner secciones diferentes porque tienen diferente carga, entonces le puedo separar la sección, aunque sea el mismo bloque, lo puedo separar con secciones distintas. Y entonces le digo, bueno, punto de inserción, vengo por acá, creo que no me falta nada. Vengo por acá, hago clic, acepto y acepto. Ahí está. Por supuesto, después se puede ajustar. Obviamente puedo usar la tabla, y si yo tengo que ajustar este dintel a este borde de aquí inferior, selecciono el dintel y relaciono la coordenada de este dintel con el plano AutoCAD y lo ajusto, pero no hay tiempo para todo. Por otro lado, fíjense que, como les decía, me faltan las dos ventanas de abajo. Bueno, podemos hacer así, podemos ir al comando mostrar y podemos decir capas de fondo, le digo apagame la fundación, apagame la losa y apagame este muro. Selecciono y desactivo, apago. Pongo una vista frontal, le quito la perspectiva y fíjense que aquí tengo los huecos. Tengo los huecos, ahí lo podemos ver, por ejemplo, lo tengo desactivado, no sé por qué. Ahí pueden activar las texturas si quieren. Cuidado, hay que desactivar objetos de fondo porque se me están superponiendo, por eso no me quedaba claro. Y claro, tengo el muro de mampostería, ahí lo pueden ver. Podemos activar colores en el gráfico según sección y podemos ver colores por secciones diferentes o colores según material. Pero me faltan las dos ventanas, entonces
vengo por acá y le digo insertar hueco. Como ya tengo el hueco, voy a poner el plano en YZ, en XZ, entonces selecciono por acá porque ya lo tengo el hueco en el CAD, inserto el hueco y la mampostería me queda ahora con el hueco. De hecho acá podemos poner superficies con relleno y líneas, ahí está. Y probablemente ustedes estén pensando, bueno, pero entonces ahora me conviene a este muro, me tomo unos minutitos, lo parametrizo. Sí, en realidad me hubiera convenido insertarlo en un modelo aparte, insertar los huecos y le agrego solo los parámetros de los huecos inferiores. Es decir, no tengo que hacer todo el bloque de vuelta. Y así voy generando cada vez más bloques de partes de estructuras o cuando puedo tener estructuras repetitivas de estructuras completas. Bueno, ahí está. Ahora tengo que ingresar los muros laterales. Bueno, ya no necesito, por lo menos por ahora, no necesito las plantillas CAD, apago y ahora vamos a insertar los muros laterales. En este caso, los muros laterales, yo por acá tengo algunos muros que son muros sin huecos, debe haber alguno por acá, ahí. Y otra vez, tengo que medir la longitud del muro, porque cuando hicimos este bloque, lo hicimos de 11 metros, pero no tiene 11 metros. ¿Cuánto tiene? No sé. Mido y ahora puedo medir en el modelo. Se puede medir en el plano CAD, se puede medir en el modelo, se puede medir combinado. Fíjense cómo el bloque puede tener entidades de control. Dentro del mismo bloque yo le puedo decir que me avise cuando hay algo que no me gusta, alguna restricción normativa, le cambio las alturas al bloque, lo ajusto, le digo que iguale secciones y materiales y que me importe todas las acotaciones. Claro, acá tengo un problema, fíjense que este bloque yo lo tengo que ingresar en la dirección del eje global y este bloque fue ingresado en la dirección global X. Bueno, para eso, como en AutoCAD, puedo girar el bloque para pasarlo de la dirección X a la dirección Y, que es donde tengo que ingresarlo. Entonces lo giro. Le digo girar bloque, puedo girar de distintos puntos, con distintos ejes, 90 grados, acá es fácil. Y ahora sí, lo tengo en la dirección Y. Ahora le digo punto de inserción, le digo punto destino, y el punto destino es este que está acá. Y le doy OK y se terminó el problema. Y como el último elemento ejecutado queda seleccionado, lo único que tengo que hacer es tener cuidado de no dar clic para que no se cancele. Y ahora selecciono, copio, selecciono, arrastro presionando control. ¡Epa! Cuidado, ahí me equivoqué. Cuidado, cuidado. A ver ahora. Ahora sí, ahí está. Entonces copio los tres muros y fíjense que se va armando rapidito. Por supuesto, si tengo que ingresar algo a mano también, puedo ingresar algo a mano, no hay ningún problema. Por ejemplo, las losas sobre planta baja no las tengo. Entonces pongo un filtro, me quedo con estos elementos, apago el resto. Vamos, fíjense que las vigas que se ingresaron con los bloques ya tienen las excentricidades, porque yo les había dicho que las vigas, que los bloques, perdón, son estructurales. Si yo les pongo objetos de fondo, fíjense que este muro que ingresamos acá tiene una columna de encadenado o tipo cadena, como se dice, o como se dice en México, castillo. Tiene un castillito ahí, así se dice en México, ¿no? A ver, los amigos de México me corrigen. Tiene una columna que no es estructural, pero es parte de la estructura. Y por eso las vigas aparecen cortadas, porque en el bloque ya tenía la excentricidad, por eso se ahorra tiempo con los bloques. Bueno, entonces, un segundito que vamos a apagar las cosas que hacen ruidito, un minutito nada más. Un segundito, voy a cerrar los programas que hacen ruido, ahí está. Entonces, queremos ingresar las vigas sobre planta baja, podemos apagar objetos de fondo con botón derecho. El botón derecho de este programa es muy potente, es muy útil, hay que usarlo porque es muy práctico, por lo menos a mí me gusta
porque tiene muchos comandos. Y ahora voy a ingresar las placas. Fíjense que las placas, si yo activo el plano CAD sobre planta baja, tengo dos losas de concreto macizas, dos losas de hormigón, dos losas llenas, y tengo dos huecos para escalera. Bueno, ingreso las losas, podría hacer este quiebre que tengo acá, lo puedo hacer a mano, pero bueno, no vale la pena en un seminario. Quiero poner las placas. Bueno, yo puedo insertar un bloque, si practico los bloques, insertar un bloque, por ejemplo, con superficie 2D, un bloque que tenga el hueco. Ese bloque que está ahí es para esto, para poder poner un muro con una ventana o una losa con una abertura para una escalera, un hueco de escalera. Y le doy los parámetros, el ancho de la losa, el largo, la posición del hueco y etcétera. Pero para que ustedes vean un poco más de modelación, podemos ingresarlo, por ejemplo, como líneas de contorno. Siempre que tengo que ingresar una losa o una superficie, mejor dicho, porque puede ser una losa, puede ser un muro, tengo que tratar de ingresarlo como líneas de contorno seleccionando las existentes, así no duplico líneas, es más práctico. Entonces voy a líneas de contorno, le digo una losa. La losa de esa estructura que tiene 4 metros del lado menor, se hizo, por supuesto, no se hizo de acero, se hizo de concreto y de 14 centímetros de espesor, con una rigidez estándar, es decir, una losa tradicional, convencional, que no tiene ninguna condición de rigidez estándar. Acepto por acá, puedo desactivar la capa de fondo y voy seleccionando las líneas. También se puede ingresar con el comando rectángulo. A mí me parece más práctico este comando. Ahí generé la losa, se generó solita cuando selecciono las líneas de borde de esa superficie. Ahí tengo las dos y lo único que tengo que hacer ahora es poner una vista en Z, le quito la perspectiva, pongo la vista transparente o unifilar, activo la losa y tengo que poner los muros. Bueno, lo que voy a hacer ahora, en los huecos, perdón, los huecos para escalera, voy a ingresar los huecos para escalera y utilizo el comando rectángulo. El comando rectángulo directamente me permite capturar en el plano de AutoCAD y ya ingresamos los huecos de escalera y por supuesto podemos hacer refinamiento de malla y etcétera, ¿no? La escalera también la puedo ingresar con una placa, la puedo ingresar con bloques. Fíjense, si ustedes van a los bloques, no lo vamos a hacer ahora porque ya no hay tiempo y aparte arranqué tarde, pero si vengo por acá, acá tenemos algunas escaleras que hicimos en Drupal, una escalera de este tipo, de este tipo, de este tipo, y estas escaleras son, bueno, estas no, estas son espantosas, pero en algún caso me pueden llegar a servir. Esta escalera, por ejemplo, la puedo ingresar paramétrica dentro de este modelo. La ventaja es que el modelo paramétrico de escaleras lo puede modificar el usuario a gusto, y ya lo puede insertar con el muro, y etcétera, etcétera. O la escalera, bueno, esto no es una escalera, esto hay que borrarlo, una escalera clásica. Después por acá hay otro, fíjense, hay otros tipos de escalera por acá, ahí hay otra, hay una escalera con una viga en el descanso, y acá está la escalera con los dos tensores, que en algunos países por ahí se sigue usando la escalera colgada, ¿no? Bueno, en este caso no vamos a ingresar ninguna escalera porque no hay tiempo, pero es simplemente poner una losa más o unos cuantos peldaños. Lo que me falta es el techo de la vivienda, la cubierta. ¿Cómo hacemos el techo? Bueno, se puede hacer de varias maneras. Por ejemplo, vamos a apagar los planos CAD, que ya no los necesito. ¿Cómo hacemos el techo? El techo podríamos ir al menú herramientas, generador de barras, armaduras. Entonces puedo seleccionar este asistente que me permite generar vigas reticuladas, cerchas o armaduras con diferentes condiciones de diagonalizado para cargas gravitatorias, cargas de succión, etcétera, diagonalizado cruzado, diagonalizado en zigzag. Le puedo pedir omitir montantes, le puedo pedir omitir montantes libres de fuerzas axiles, o le puedo decir si quiero hacer esta viga, si quiero tirante o sin tirante, le puedo cambiar la elevación a la viga, fíjense, le puedo decir 2 metros, le puedo hacer una reducción del cordón inferior, y entonces, bueno, en este asistente puedo hacer muchísimos tipos de viga, fíjense cómo esa viga curva
le puedo dar, por ejemplo, 3 metros y le doy una curvatura. Y esa viga, ¿cómo la inserto? Selecciono los dos nudos y le doy OK. Bueno, es una forma con este asistente. En este asistente, si ustedes hacen la cuenta, tienen más de 4000 vigas distintas. O lo pueden hacer con bloques. Si ustedes vienen por acá, insertar bloques, y pueden ir a bloques de barras 2D, entramados, entonces buscan un bloque que les guste, que les sirva. Por ejemplo, digo, bueno, me gusta esta viga, doble otro que sea una división hecha por el mismo usuario. Pero claro, probablemente ustedes estén pensando, bueno, ¿y si vas a hacer una cubierta, un techo, a 2 aguas, con vigas reticuladas, con correas o vigas de techo y con arriostramientos, y lo haces varias veces en tu vida profesional, ¿por qué directamente no te buscas un bloque completo de la cubierta? Bueno, esa es la idea, que cuando yo hago una estructura que se repite, que la tengo que hacer varias veces, puedo parametrizar todo. Y acá puedo medir la altura. Fíjense que con poquitos parámetros se define la geometría. Entonces puedo medir la altura. ¿Y dónde mido la altura? Y directamente activo el plano de elevación y puedo medir combinando el plano de AutoCAD, por ejemplo, o el modelo, y en el plano de AutoCAD mido la altura. Ahí está. Y la longitud de la viga, no sé, me olvidé. La mido por acá. Supongamos que es desde este nudo hasta este nudo. Lo definen ustedes. Y le digo, la separación entre vigas, no sé, porque este modelo no lo conozco. Mido este puntito que está en el centro, o pongo un puntito en el centro, y ahora tengo la estructura que calza justo ahí arriba. Lo interesante, fíjense que definimos la geometría con 3 parámetros, se ajustaron, inclusive fíjense que las vigas de techo o correas o costaneras, se dice ahí en Chile, las vigas de techo tienen una excentricidad respecto de un nudo. Entonces siempre, si yo cambio la altura, por ejemplo, fíjense, si yo le pongo 1 metro, siempre van a quedar perpendiculares, porque la excentricidad no la calculé con un ángulo, si bien también lo podría haber hecho. La excentricidad la calculé con la posición del nudo superior, entonces las vigas siempre miran al nudo superior. Bueno, eso es muy práctico. Y fíjense que si tengo la altura de la cubierta, la longitud, el área tributaria, entonces puedo calcular la pendiente que me pide el método de cálculo de la norma americana, de la norma chilena, de la norma argentina. Puedo calcular el área tributaria, puedo calcular el R1, el F, el R2 y la carga, que en este caso está apagada la carga, pero fíjense que está, ahí está la carga, ¿ven? Y si yo cambio la altura de la viga y aumento la pendiente y le pongo 6 metros de altura, por supuesto voy a tener que ajustar las correas, pero ya tengo todo terminado. Fíjense que la carga también cambia, y si le bajo la altura a 1 metro, a ver, ¿por qué no cambia? No me haga quedar mal, tiene un error este bloque, ¿no? 0,4, 0,4, ¿por qué no cambió? ¿Por qué no cambió? Bueno, cuidado, que acá sí cambió. A ver, vamos a seleccionar otro. Ese bloquecito me parece que tiene un errorcito. A ver, a ver. Es este. A ver. Vamos a hacerlo otra vez. Ahí está, ponemos la carga. Este está definido por parámetros. L1. No, a ver. Ese bloque tiene un error. Permítanme. Cambió la carga. Este no tiene error. A ver. Vamos otra vez. Le doy la altura, que era 2,02, o la medimos en el plano. La longitud de la viga ya me olvidé, así que la medimos otra vez para no andar abusando de la memoria.
y la separación entre vigas también me lo olvidé. Tiene un errorcito el otro bloque, cuidado. Y si pongo la carga viva, claro, fíjense que en el otro bloque me falta la carga permanente, no están bien las cargas. Ahora sí, ¿ven? Fíjense que si yo ahora le aumento la pendiente y le pongo 3 metros, la carga viva pasó a 0,71. Si yo le pongo 1 metro, bajó a 0,96. Es decir, que en el bloque, que además le puedo poner la carga muerta, acá por ejemplo 0,30, no solamente puedo incluir parámetros que regulan la geometría, sino que puedo poner un procedimiento de cálculo. Ese procedimiento de cálculo, en este caso el cálculo de carga viva mínima encubierta según la norma CIRSOC 101, artículo 4.9, el método de cálculo está asociado a los parámetros que recién cambiaron la geometría. Y como las cargas que tiene el bloque están asociadas al parámetro LR, y el parámetro LR fue calculado con los parámetros que están acá, en definitiva, ajusté la cubierta y ya le calculé la carga, y por supuesto le puedo cambiar los perfiles, y le puedo cambiar el material si hubiéramos puesto materiales distintos. Entonces, una vez hecho esto, le digo, igualame secciones y materiales, importame las acotaciones, importame todas las cargas, y le digo, si ponemos el modelo alámbrico, punto de inserción, y le digo punto destino, y como les habíamos dicho, en unos pasitos tenemos el modelo de la vivienda. En este caso, armado con bloques. Lo único que tengo que hacer acá, porque este bloque fue creado con otra normativa, vengo por acá y le digo, esto es carga muerta, pero fíjense que ya tengo las cargas. Me falta la carga viva en las losas de sobre planta baja. Esto es LR, y ya que estamos, podemos generar una carga viva, porque las losas sobre planta baja, SCU, las generamos a mano, y en el caso de carga viva, vamos a ingresar una carga superficial y le vamos a decir que son unos kilitos ahí arriba. Le damos, como es carga viva en proyección horizontal, está bien, unos 2 kN por metro cuadrado. Si bien aquí las losas están horizontales, menos 2, ahí va una carga, ahí va la otra. Ahí podemos verla, la carguita. Ahí está la carga, la podemos editar. La carga también puede ser paramétrica, la podríamos haber insertado directamente con la losa. Y bueno, ahora sí, tenemos la vivienda, apagamos los planos de AutoCAD y tenemos la vivienda completa, como les decíamos, y es la ventaja de los bloques paramétricos. La ventaja de los bloques paramétricos es poder generar la vivienda o el puente o lo que sea más rápido. A veces con un bloque completo, cuando la estructura es repetitiva, o a veces con varios bloques que arman una estructura justamente con partes. Fíjense que esta cota que está acá vino con el bloque de la cubierta. Todas las cotas vinieron con el bloque de la cubierta. Bueno, entonces tenemos que poner a calcular. Podemos ver la malla de elementos finitos. Si generamos la malla, ahí la pueden ver. Por ejemplo, fíjense, si nos quedamos con las losas sobre planta baja, podemos ver el mallado. Ahí están las carguitas. Fíjense, por ejemplo, si ponemos una vista en Z, me quedaron esos huecos que ya les puedo ir poniendo alguna cota, porque como vamos a poder generar mucha documentación con el programa, entonces ya les puedo poner algunas cotas. Las cotas tienen captura, las cotas tienen imán, acoto, clic y captura. Y bueno, acá me doy cuenta que tengo un hueco de 80 centímetros y un mallado de elemento finito de 0,50. Bueno, un poco grosero. Seleccionamos las líneas de los huecos, botón derecho, línea, refinamiento de malla, insertar,
y rápidamente podemos insertar un refinamiento de malla, por ejemplo, de un cuarto de la malla general, alejándose 4 capas de elementos finitos, y para que en la memoria de cálculo aparezca claramente que este mallado de elementos finitos corresponde a los huecos de escalera. Entonces, en la memoria de cálculo va a decir refinamiento de elementos finitos número 1 en línea, 12,5 centímetros refinamiento, 4 capas de elementos finitos, y va a decir en la memoria de cálculo corresponde a los huecos de escalera. Ahí tenemos la simbología, que yo por ahora la apago para que no me moleste, y si yo ahora hago el mallado, como lo hice recién, la diferencia es que voy a tener, y ahí lo pueden apreciar, el mallado de elementos finitos que le acabo de pedir. Una capa de elementos finitos, 2 capas de elementos finitos, 3 capas, 4 capas, y de la cuarta capa de 12,5 centímetros a 50 centímetros, la malla de compatibilidad, por supuesto en los programas modernos, la malla de compatibilidad es automática, gracias a Dios, ¿no? Por otro lado. Por supuesto, ustedes quieren hacer un mallado acá, ponen un nudo o una línea y refinan la losa ahí, en donde ustedes quieran, no solamente en un hueco, ¿no? Bueno, perfecto, mostramos todo por acá, cambiamos la perspectiva, venimos por acá y ponemos a calcular. Pero habíamos dicho que queremos hacer un túnel de viento de esta vivienda, por ejemplo. Bueno, fíjense, juguemos un poco con el viento. En realidad, para este tipo de estructuras, para un edificio, para una nave industrial, para una casa, podemos usar directamente el generador de carga de viento y de nieve que ya está incorporado en el programa RFEM Análisis. Cargas de viento, por ejemplo, con la norma americana, que viene muy abierta, muy editable, y como además le puedo poner coeficientes y además le puedo poner tolerancias, genero las cargas de viento para cubierta un agua, cubierta 2 aguas, y ya me genera todos los planos de carga y me genera los casos de carga de viento mínima, el caso 1, el caso 3, entonces tengo el 2 y tengo el 4 porque lo repito. Y porque además puedo poner coeficientes inclusive de mayoración, no de mayoración de carga, que por supuesto también se puede, coeficientes que modifican las cargas, por ejemplo, en algún borde, este botoncito que está acá abajo. Es decir, el viento en esta vivienda directamente lo defino definiendo los nudos de la base y los nudos de la cubierta y se generan las cargas de viento o de nieve, como les dije, en estos generadores de cargas de nieve para cubierta un agua, de nieve para cubierta 2 aguas, de viento para muros verticales, para cubierta plana, para cubierta un agua, para una cubierta doble a 2 aguas, o para estructuras prismáticas para edificios, viviendas. Este generador de cargas de viento ya está en el programa. Pero claro, es interesante ver el túnel de viento, que también es interesante, que sirve para cualquier forma de estructura, inclusive para las famosas tensomembranas. Hagamos el túnel de viento, que es interesante. Atención, el túnel de viento sí tiene un costo aparte, no está incluido en RFEM, pero bueno, es un túnel de viento que me sirve para toda la vida, un plancito de pagos, y lo tienen en la oficina. El túnel de viento, en realidad el túnel de viento se puede usar para cualquier programa. Si yo estoy haciendo un modelo, por ejemplo, en el software español CIPECAD 3D, puedo insertar el modelo de CIPECAD 3D en el túnel de viento y hacer el túnel de viento para una estructura generada en el software español, o en SAP 2000, o en este programa. La ventaja que tengo con este programa es que ya tengo el túnel de viento y genero las cargas de viento. Entonces tomamos, por ejemplo, podemos generar el viento cada 45 grados de 0 a 360, podemos generar direcciones de viento, supongamos en este caso que aplicamos viento, no sé, 0 grados.
es lo mismo. Podemos cambiar, podemos tomar un perfil de viento de algunas de estas 4 normativas, Eurocódigos, norma americana, ACE 6, 7, 10 o 16, o la norma canadiense, o podemos ingresar cualquier perfil de viento. Ingresamos y obviamente lo guardamos acá y ya nos queda para todos los proyectos. Yo voy a tomar esta condición de viento que tengo acá. Puedo modificar el nivel de terreno. Yo voy a generar una sola dirección y un sentido de viento. Ustedes pueden pedirle todas las que necesiten. Puedo configurar, como veían acá, fíjense, puedo modificar la densidad. Cuando pongo un perfil de viento genérico, puedo modificar la densidad. Cuando pongo la norma americana, toma la densidad de la norma americana. Puedo modificar la viscosidad cinemática, la cantidad de niveles y la densificación de la malla de elementos finitos, etc. Puedo pedirle exportar la barra con su sección transversal real o directamente su perímetro exterior para ser más rápido. Puedo generar las cargas en barras como uniforme trapezoidal. Puedo pedirle que los huecos estén cerrados o que estén abiertos. Dice cerrar aberturas menores a 0, cerrar aberturas menores a 5, le digo, entonces la va a considerar cerrada. Y le digo exportar, si tuviera algunos objetos acá insertados, exportar objetos. Bueno, podemos importar, también podemos cambiar la rugosidad. Esto es nuevo en RWind, es relativamente nuevo, tiene unos meses. Y bueno, directamente venimos por acá y abrimos el túnel de viento en RWind. Vamos directamente a RWind, se me cambió de ventana, ahora de monitor, ahora se los voy a traer a este monitor. Lo traigo por acá. Y ahí tenemos la casita con todas las barritas y todas las superficies. Y bueno, lo interesante es que no solamente puedo hacer el túnel de viento, en este caso con esta dirección de viento, sino que puedo insertar, por ejemplo, archivos IFC, archivos STL, Stereolithography, archivos IFC, o puedo generar una cáscara, por ejemplo. Yo podría haber generado fácilmente una cáscara de una estructura presente acá en RFEM, genero solo la cáscara exterior, o un objeto 3D Studio también puedo importar. En este caso vamos a insertar un archivo STL, que está bueno, que lo vean, Stereolithography, que se usa mucho. De hecho, los archivos STL, Stereolithography, ustedes los pueden generar desde AutoCAD también, y lo voy a importar, y le voy a decir, por ejemplo, que quiero importar una estructura de un edificio. Este archivo STL que yo les voy a mostrar, que ustedes lo pueden mover, lo pueden inclusive copiar. Supónganse que estén en una zona costera, entonces seleccionan y copian y dejan la separación y generan ahí el flujo de viento entre el edificio y la vivienda, y quieren ver lo que le pasa a ambos cuando por ahí en una zona costera de fuerte viento pasa el viento justo ahí. Se nos cumplió la ley de Murphy y vamos en este caso a dónde está, edición, túnel de viento, ajustar tamaño del túnel de viento, no, perdón, este no, detener, ajustar automático para hacer más rapidito, túnel de viento, ajustar, apoyar en el suelo. Ahí aumentó el tamaño, claro, era muy pequeñito el túnel para esos objetos. Va a tardar un poquito más en calcular, pero está bueno que lo vean. Ahí fíjense cómo copiamos, inclusive este objeto, ese objeto que es la vivienda que nosotros, o la estructura que nosotros hicimos en RFEM, si presiono Control la puedo ir copiando, aunque no la tenga en RFEM. Por supuesto, después voy a generar las cargas en el objeto que traje. Lo interesante es que estos objetos STL, también voy a ver la acción de viento, las presiones de viento. Fíjense que estos objetos
que esto lo pueden descargar, hay muchísimos en internet. Estos objetos son una cáscara de toda una estructura que pudo haber estado hecha, no sé, en AutoCAD, en Revit, alguno de esos. Ahora yo les comparto dos sitios web donde pueden descargar objetos STL. Por ejemplo, acá les voy a compartir. Este edificio que yo les mostré lo descargué de acá. Es este. Aquí tienen algunos que son gratuitos. Por ejemplo, este que está acá es free. Tienen este formato de edificio, lo tienen en 10 alturas distintas, desde 4 pisos, 5 pisos hasta 10, 15 pisos, y lo tienen en 3D Studio, lo tienen en STL, lo tienen en DXF, y tienen muchos. Hay algunos que los cobran, por supuesto, porque trabajan y de algo tienen que vivir, entonces algunos los cobran, pero tienen muchos gratuitos por acá de todo tipo. Y si no tienen este otro, 3D, este por acá, es Turner Construction. Este Turner Construction, fíjense que tienen muchos edificios que son clásicos. Esto para jugar un poco, o si tienen algún edificio parecido, como el Burj Khalifa, el Taipei 101 o la Torre Vancomer de México, el monumento a Martin Luther King, y pueden hacer túnel de viento. Estos son todos gratuitos. Si quieren les comparto los links por ahí. Archivos STL y varios en realidad. Y les comparto el link de este también, así lo guardan. Archivos STL y varios 2. Ahí pueden guardarse esos links y después lo descargan. Bueno, eso que están ahí, podría haber puesto a calcular, ¿no? No me di cuenta. Ahora vamos a generar el mallado y después calculamos y vemos los resultados. Lo interesante es que no solamente vamos a hacer el túnel de viento para conocer las presiones, los coeficientes de presión, las velocidades, las líneas de corriente, sino que además vamos a poder llevar las cargas de viento al entorno principal. Bueno, fíjense que en poquitos pasitos con esto de la parametrización se hace cada vez más práctico y la parametrización viene cada vez mejor, ¿eh? Les diría que la parametrización viene en poquito tiempo hasta por cantidad, con optimizado, con cálculo de costos y emisiones de CO2. Bueno, ahí está generando el mallado, tengan paciencia. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende algo? ¿Me explico bien o más o menos? ¿Llego al 4 por lo menos? Ahí está generando la malla, fíjense, ya se generaron 335.000 celdas de elementos finitos. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Algún comentario? ¿Queja? ¿Sugerencia? Se pueden decir malas palabras si quieren. Algo, digan algo, por lo menos. Buah. Siempre dando la nota, elige. Eso porque lo preferís a Pablo. Gracias, Aldo.
Bueno, ahí está, todavía está haciendo el mallado, tengan paciencia. Lo podría haber puesto a calcular antes. Bueno, ahí terminó la malla. Tengan un poquito más de paciencia. Así podemos ver el cálculo. Espero que converja rápido. Ahí la pueden ver la malla, fíjense. Porque le anda mal el programa Airwind genera una malla espacial en el túnel, propiamente dicho, y una malla superficial en toda la superficie de todos los objetos que encuentra dentro del túnel. Hoy en día también genera mallado de segundo orden, hay muchas herramientas, ha mejorado mucho en los últimos tiempos, se ha agregado no solamente el modelo estacionario, sino también hoy en día tenemos modelo transitorio, que por supuesto es más realista que el estacionario. Los modelos RANS y LENS que se conoce habitualmente. Bueno, pongamos a calcular, ahora sí, iniciamos el cálculo, a la derecha van a ver el proceso de cálculo y la presión residual. La presión residual es una de las variables para finalizar la iteración. La presión residual la podríamos resumir rápido como la estabilidad del túnel luego del objeto. Cuando la presión residual es muy pequeñita, se considera que el flujo ya ha pasado por la, como se dice, por la interferencia del objeto, y entonces cuando la presión residual es pequeñita, termina ese proceso iterativo. También el proceso iterativo se puede finalizar con cantidad de iteraciones. Lo bueno es que se pueden poner 500 iteraciones y después el programa sigue calculando. Ahí pueden ver, fíjense a la derecha, la presión residual. A veces se llega a convergencia, a veces no. Cuando tenemos problemas de convergencia por presión residual, en general es, y en la mayoría de los casos se dice por ahí, que es el tamaño del túnel a sotavento. El tamaño del túnel después del objeto es lo que en general no permite que el túnel se estabilice y pueda tener ese límite de presión residual pequeñito. Resultados intermedios, Carlos, en el espacio lo vamos a ver ahora con los planos, pero resultados intermedios en el eje tiempo, para eso tenemos que usar el modelo transitorio, que es el que está incluido en Airwind 2 Pro. O sea, tenemos que usar el Airwind 2 Pro, que es el que vos tenés que tenerlo habilitado, y es el que te permite ver resultados en intermedios en el tiempo. Por supuesto, resultados intermedios en el espacio es el que tenemos desde el comienzo, ¿no? No sé si te referías a eso. O diciéndolo de otra manera, en el Airwind 1 teníamos, o tenemos, que es una primera versión, en el Airwind 1 tenemos un modelo estacionario,
Entonces, en el eje tiempo no vemos cambios. En el modelo transitorio sí vemos cambios, que es en el Erwin 2 Pro. Ahí sí ves en distintos instantes de tiempo el, el flujo de viento. Bueno, ahí fíjense la presión residual. Fíjense que parecía que iba a convergencia, después se empezó a aumentar, puede tener oscilaciones. En algunos modelos de túnel de viento, dependiendo del objeto, la oscilación puede ser permanente. Entonces ahí finalizamos por cantidad de iteraciones. Fíjense que ahí tienen la cantidad de iteraciones, que por defecto vienen 500, y la presión residual. La presión residual está configurada en 0.001. Cuando es menor que eso, termina. Pero a veces pasa esto, ¿ven? Acá parecía que convergía, que llegaba a convergencia, y después levantó y ahora parece que está bajando bruscamente, pero bueno, a veces, ahí fíjense que está levantando otra vez, ¿lo ven? Entonces, tenemos que esperar, no queda otra. Vamos a cerrar esto. A ver cómo va. Ahí tuvo varias oscilaciones. Ahí bajó fuerte, bajó a menos de 0.002. Falta. Claro, si pongo una presión residual más alta, va a finalizar antes, no va a ser tan preciso el túnel, porque el modelo iterativo va a finalizar antes de que se estabilice el túnel, ¿no? Por decirlo rápido. Pero voy a terminar la convergencia antes, ¿no? Por supuesto, también esta velocidad depende del mallado de elementos finitos que nosotros aplicamos, ¿no? Hay varias herramientas por ahí en cantidad de elementos finitos, hay un nivel de detalle, elementos finitos que va de 0 a 10. Ahí parece que terminó, ahí llegó a punto 00009. Ahí ya se pasó, en realidad tendría que haber terminado, salvo que yo haya tocado algo, ya debería haber finalizado. O probablemente yo lo cambié o cambiaron en la configuración por defecto. No, la verdad que no recuerdo haberlo cambiado. Esperamos un poquito, paciencia. Sí, sí,
Sí, sí, Carlos, lo podés frenar. Y Douglas, ¿el automático puede no converger? Sí, puede no llegar a convergencia. El automático son dimensiones que están generadas en función del objeto que estamos insertando, pero bueno, depende, no solamente depende del tamaño del objeto, sino también de la forma, de la distancia entre ellos. Ahí terminó, fíjense. Acá donde dice detener cálculo, Carlos, a la derecha, ahí lo podía haber frenado, pero ahora llegó antes de la cantidad de celdas, llegó a convergencia. Así debería ser para que los resultados sean confiables, ¿no? Por supuesto, como cuando hacemos en modelos grandes, tal vez podemos poner en las primeras iteraciones una presión residual más alta, aunque no dé tan preciso, hasta que controlamos que dé resultados satisfactorios, y el último lo hacemos con la precisión definida. No, me parece que yo me equivoqué, Carlos. Dije .001 y era .0001. O le modifiqué yo los valores. Acá me pregunta si quiero cerrar el rewind y volver a RFEM. Le digo que no, por ahora, que queremos ver algunos resultados. Ahí tengo la escala, lo primero que me muestra es presiones. Y acá vemos los valores clásicos en una estructura prismática. En la cara a barlovento tengo todo empuje, positivo, 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 positivo. En la cara lateral, como nos dicen las normas, tengo todo succión, 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 succión. En el borde de ataque a barlovento, como dicen las normativas, tengo más succión que en el borde de ataque a sotavento, la mitad prácticamente. Y si damos vuelta, en todo el objeto, los edificios a sotavento, tengo todo succión. Lo interesante también es que nos cambió la velocidad de viento y afectó, en este caso, a la vivienda, que para eso hacemos el ejercicio, ¿no? Fíjense que me modificó la presión en las paredes y probablemente me aumentó la presión ahí. Entonces podemos ver la normativa, si ustedes se acuerdan ahí, en la norma americana, la norma argentina, la norma chilena, dice: no se podrán hacer reducciones de viento por efecto de objetos aledaños. Lo que no dice si no se tendrán que considerar aumentos de presiones por objetos aledaños, ¿no? En este caso, la velocidad entre los dos objetos del viento aumenta y probablemente la componente total de viento nos dé menor. Bueno, pero en un sector probablemente nos dé mayor, no lo sé. Esa es la idea de los túneles de viento, ¿no? Y bueno, acá podemos ver resultados. Se pueden ver de varias maneras. Por ejemplo, acá estamos viendo presiones. Y si venimos acá en el navegador izquierdo, podemos ver coeficientes, C sub P. Los coeficientes de presión en distintos puntos. Se pueden poner líneas, por ejemplo, de control y obtener los valores en distintas líneas, en distintos puntos. Se pueden poner puntos de testeo, líneas de testeo. No llegamos a hacerlo todo, fíjense, ¿ven? Pueden poner sondeo de puntos, sondeo de líneas, grupos de sondeos, definir zonas. Hay muchas herramientas en este caso. Pueden ver campo de velocidades. En este caso yo estoy en el modelo estacionario, ¿eh? No abrí el transitorio porque todavía no le tengo práctica. Estoy en el estacionario. Ahí tienen mapas de velocidades que pueden ver en esa posición, pueden ver en esta posición. Y por supuesto, ahí fíjense, esto estamos viendo velocidades, está bien, y ahí tenemos el incremento de velocidad. Del perfil de viento estábamos en 15 metros por segundo. En el inicio del túnel, 15 metros por segundo. Y entre los dos edificios tenemos el doble de velocidad. ¿Lo ven ahí?
Bueno, no se me queda quieto. Ahí. Tenemos casi el triple. 37. Bueno, no llega al triple. Acá tenemos 13, 14 velocidad. Y entonces podemos ver también campos de turbulencia. Y los famosos, bueno, vectores velocidad también. Ahí fíjense el incremento de velocidad. Y las famosas líneas de corriente. Bueno, hay muchas herramientas. También pueden ver de esta manera. Con isolíneas, por ejemplo. Y una vez que hacemos todo el análisis de viento, cerramos RWIN. Recuerden que estamos adentro de RFEM. Entramos al túnel de viento. Ahí fíjense los cambios de velocidad, ¿no? Y cuando aceptamos, vamos a guardar. Cuando aceptamos, aquí se generó un caso de viento. Y este caso de viento incluye fuerzas de viento en superficie en barra. Y si venimos por acá, le vamos a activar el peso propio, así no me da que se me vuela la casa porque tengo apoyos no lineales. En realidad debería poner que no calcule y dejarlo en la combinación, pero así hago más rápido. Y ponemos a calcular todo. Fíjense, como decíamos en la invitación del correo electrónico, en 9 pasitos llegamos al túnel de viento de una vivienda de 2 plantas, y cuanto más bloques tenemos, mejor. Por supuesto, como decíamos al principio, la vivienda la podíamos traer de Revit, ahora la podemos llevar a Revit, esa vivienda va completa a Revit o a Tecla. Exacto, Carlos, yo hice una sola dirección y un solo sentido, faltaría el otro sentido de viento, que primero le pega a la vivienda y después llega a los edificios, que obviamente se modificará el flujo de viento, no va a ser el mismo, ¿no? Falta el otro sentido y la otra dirección y 2 sentidos. Ahí tienen, fíjense, el modelo de cálculo con incrementos de carga, porque en esta vivienda tenemos modelo no lineal de elementos solo tracción, no lineal de solo compresión, no lineal de mampostería y no lineal de P delta. Entonces generamos incrementos de carga. Los incrementos de carga los puede configurar el usuario libremente. Bueno, ahí terminó de calcular, apagamos un poco de información, nos quedamos con algún caso de carga. Ustedes pueden ver lo que se hace ahora, se van haciendo ventanas. En este programa se pueden hacer las dos cosas, y para generar volumen de documentación hay que hacer las dos cosas: ventanas y vistas, que no es lo mismo. Este concepto de vistas es muy parecido a lo que se hace en Revit, y este concepto de vistas me permite guardar vistas para después navegar la estructura. Pero también las ventanas son muy útiles. Por ejemplo, en esta ventana yo puedo generar la deformada solita y apago la malla de elemento finito que ya no me interesa. Y en esta ventana,
por ejemplo, puedo dejar el modelo solo. Fíjense cómo es interesante esto. En esta ventana, los elementos solo tracción, si venimos por acá y le quitamos la textura para verlo con secciones, si van al navegador de proyectos y ponen colores según sección para controlar, fíjense qué interesante, para esta combinación, la combinación 9, peso propio, carga permanente, 0.75 de la carga viva encubierta y 0.75 la carga viva sobre las losas de sobre planta baja. Fíjense que en este modelo, este solo tracción está en color celeste. En color celeste significa, acá a la derecha, una barra. Esta. Una pletina o una chapita, un fleje de 50 milímetros de ancho, 3,2 milímetros de espesor. Y fíjense que la otra barra, que existe por supuesto porque nadie la va a sacar, la otra barra está en color blanco. ¿Qué quiere decir? Que no existe estructuralmente, está comprimida. Estas dos tampoco existen. En esta combinación están comprimidas, estas dos tampoco, y acá pasa lo mismo, y en los laterales también tengo las comprimidas. Bueno, así, por ejemplo, pueden hacer una ventana nueva, y en esta ventana ahora, no sé, lo que quieran, pueden, por ejemplo, filtrar. Es muy útil hacer ventanas, pero también vistas, Los alemanes están acostumbrados más a trabajar con vistas acá, este sistema, pero yo creo, como recomendación para el usuario, las dos cosas le van a permitir más potencia a la hora de generar láminas. Ahí, por ejemplo, tengo las vigas, no quiero ver los apoyos, porque yo ya sé que tengo apoyos, entonces puedo ir a barras, apoyos elásticos, y le puedo pedir, o la deformada solita, la deformada se ve por defecto con isobandas, pero acá a la derecha la puedo poner con isovalores, o la puedo poner con isolíneas, o directamente puedo venir acá y le puedo pedir, por ejemplo, momentos, constantes, axiles. Entonces se van copiando las ventanas, ahí puedo ver los momentos, también lo pueden visualizar de esta manera, acá pueden, bueno, pueden pintar los diagramas rojo, azul, como hace el SAP, o con colores, como hace el robot, o etcétera, como hace el RFED. Ahí tienen ventanitas de trabajo y así pueden ir viendo todos los resultados. Y por último, si quieren diseñar algo, por ejemplo las columnas, hacemos una ventana nueva, yo le voy a poner a la ventana nueva la textura, por acá, ahí, y le digo botón derecho, gráfico, según material, y vengo por acá, y vamos a suponer que quiero dimensionar las columnas. Claro, esas columnas no son columnas, ¿verdad? Bueno, sí, son columnas, pero no son columnas estructurales. En este caso, son encadenados o castillos o pilares de traba, como se dice en algunos países. Entonces, en las normativas, en muchas, no en todas, pero muchas normativas, el dimensionamiento o el diseño de fierros de la armadura de las columnas tipo cadena no es lo mismo que una columna estructural. Por ejemplo, en la norma chilena, en la norma mexicana. Entonces yo le puedo pedir criterios de diseño de armaduras distintos para una columna estructural o para una columna tipo encadenada. Entonces, inclusive se puede diseñar con las dos herramientas, con el Concrete Member, el Concrete Column, cualquiera de las dos se puede usar para columnas y mucho más con imperfecciones. Entonces le puedo decir, bueno, mira, diseñame todas las columnas, todas, con ASCII 318, y puedo generar armadura. Por ejemplo, le puedo decir, voy a usar varillas de 8, 10, 12. No, pero 8 milímetros no se puede. No se puede en algunas normas, en otros sí, porque estas son columnas tipo encadenado. Le puedo decir cómo distribuir el acero, le puedo decir qué diámetro de estribos, 4,2, 6, 8 y 10. No, pero 4,2 no es estructural. Bueno, pero en algunos países se puede. Y si quiero usar la denominación en número de barras, como se usa en México, desactivo esta opción y tengo número de barras. Puedo cambiar la cuantía mínima por corte.
puedo cambiar armaduras secundarias, puedo cambiar disposición de armaduras, recubrimientos. Le puedo pedir que diseñe para todas las solicitaciones o por ahora para flexocompresión. Y le puedo decir cuantías mínimas según la norma o las cuantías que quiera el usuario. Puedo modificar los coeficientes de minoración de resistencia y puedo calcular los coeficientes de pandeo. En este caso, fíjense que para la columna 8, que es la que yo tengo seleccionada, para la columna 8, que es esta que está acá, la que se activa en rojo, ya tengo calculado los coeficientes de pandeo, .667, .667 en las dos direcciones. ¿Por qué tomó ese coeficiente de pandeo? Porque tiene, en el Concrete Columns, tiene acá los phi sub A y los phi sub B, que son los coeficientes de los famosos nomogramas. ¿Se acuerdan cuando ustedes trazaban los nomogramas para cálculo de longitud de pandeo? Ustedes acá, en esta línea, calculaban un phi sub A, que era la rigidez de los elementos que llegan a las columnas en un extremo. Acá calculaban el phi sub B, que era en el otro extremo, trazaban una línea que no podía ser menor de 0,4, y esa línea les daba el K, o el beta. Bueno, esos phi sub A son estos que están acá. Que por supuesto el programa acá me permite modificar si yo quiero cambiar las condiciones extremas de esa columna en particular, porque en la realidad va a tener otro elemento o no lo modelé, no lo ingresé en el modelo. Y entonces, bueno, pongo a calcular y el programa nos muestra el chequeo de cada columna. Ahí nos está mostrando la flexocompresión. En esa columna, la situación crítica es en ese punto. Y para corte, en ese. Para esa columna, la situación crítica es ahí y el corte ahí. Por supuesto, después lo puedo ver, fíjense que esta es la situación crítica. Después lo puedo ver por sección y lo puedo ver por barra. Y acá tengo el diseño de armadura y tengo el paso a paso del cálculo de armadura, por sección y por barra. Y después, por supuesto, tenemos ahí los diagramas de tensiones en la sección transversal, la posición del eje neutro, las tensiones en las varillas de refuerzo, las tensiones en el hormigón, y tenemos por acá el armado longitudinal de cada columnita, que acá el programa nos permite editar, y podemos pasar a un editor 3D, y todas esas cosas lindas que tienen los programas. Por ejemplo, yo quiero editar estas columnas, hago botón derecho, perdón, acá, botón derecho, y de ese armado que calculó el programa puedo cambiar el diámetro, puedo cambiar el tipo de anclaje, la zona de adherencia. Cuidado porque acá el programador se equivocó. Esta celda está en gris, pero es editable. Puedo cambiar la cantidad de barras que dio el programa y veo qué pasa. Y tengo la posibilidad de editarlo, como les digo. En vigas es mucho más interesante porque tengo más herramientas. También puedo ver el armado de corte, también puedo modificar de la tabla y también tengo el cómputo. En este caso, para estas columnitas de encadenado miserables, armadura longitudinal phi del 8, varilla de 8 milímetros, 16 barras de 2 metros 43, 54 barras de 2 metros 92, 38 estribos de 0,92, 189 estribos de 0,72 de diámetro 4,2. ¿Por qué usó 4,2? Porque yo le habilité 4,2. 297 cortes, 96 kilos de acero. Y todo lo que calculó el programa, esto es interesante para poder chequear, todo lo que calculó respecto de la armadura, que lo pueden ver acá, se generó como si fuera un caso de carga, un caso de análisis, pero de dimensionamiento. Esto es muy bueno porque además de que puedo ver los fierritos dibujados, que también está lindo, obviamente, y puedo sacar láminas. Ahora vamos a ver algunas láminas. Fíjense que si yo pongo el modelo unifilar, no solamente podemos ver los fierros, que está bueno, ahí vemos la densificación de estribos en la parte baja, en la parte alta, sino, por ejemplo, quiero ver todas estas columnas, el factor de minoración de resistencia. Entonces vengo por acá
y le digo, mostrame el phi. Y entonces veo que todas las columnas tienen 0,65, no, todas no. La central tiene 0,65, pero las dos laterales tienen 0,9 de coeficiente de minoración de resistencia. Tienen predominante la flexión. ¿Está bien lo que digo o no? Ustedes corríjanme, ¿eh? Ustedes son los que saben de ingeniería. Nosotros tenemos experiencia en software. 0,9. Bueno, quiero ver, por ejemplo, cuál es el axil último. Ahí está. ¿Y cuál es la resistencia de cálculo? Ahí está. La columna aguanta 242 kilonewton y tiene 32. ¡Wow! ¿No? Bueno, puedo hacer dos ventanas y los puedo ver por separado, porque ahí se mezclan un poquito. Esta columna soporta 35 y tiene 14. ¿No? ¿Está bien? Axil, ¿no? Por axil. Cuidado. Hay que ver después la interacción de los dos. Bueno, y ahí tienen el cálculo. Y si quieren saber rápido cuál es la cantidad de metros cúbicos de hormigón de columnas, barras por sección, selecciono las columnas. Que son estas, son esas y ninguna más. Ahí tengo todas las columnas, podemos poner objetos de fondo si quieren, lo pueden poner así. Y quiero saber cuántos metros cúbicos, bueno, selecciono, botón derecho, centro de gravedad. Todas las columnas de esta vivienda de concreto son 24 metros lineales de columna, 20 metros cuadrados de superficie lateral, encofrado, 0,8 metros cúbicos de concreto, de hormigón, 2.000 kilos en total. Bueno, y así tienen para entretenerse, ¿no? En 9 pasitos sacamos mucha info. No sé qué opinan ustedes, pero pensando que esto se puede aplicar para todo tipo de estructuras, es interesante al menos, ¿no? Y fíjense que, por ejemplo, si ustedes vienen por acá, y vienen por acá, y apagan estas porquerías con cariño, ¿no? Y nunca me acuerdo cuál es, creo que es este. Venimos por acá y nos quedamos con esto y apagamos esto y apagamos los objetos de fondo y ponemos una vista en I y le quito la perspectiva y le digo que muestre descripción. Entonces tenemos ahí la descripción de estribos, de barras longitudinales, 8 varillas de 8 milímetros, 2 metros 43. Tal vez tengamos que editar un poco algún anclaje, pero bueno, tenemos bastante terminadito el problema. Y por último les muestro en el modelo terminado, en este espacio de trabajo donde nosotros estuvimos, que en este caso está un poquito más completo, tiene más barras, etcétera, tiene más ventanas nada más, tiene vistas, fíjense que aquí a la izquierda yo tengo vistas, entonces puedo crear una ventana y puedo ver cualquier vista que fui guardando. Esto que estuvimos trabajando acá, fíjense que puedo generar plantas con ejes. Yo no puse ejes de construcción, pero los ejes se pueden insertar acá. Fíjense que las cotas se tratan como cotas, y como ya estaban en el bloque, prácticamente no voy a necesitar insertar tantas. Puedo agregar todas las que quiera. Entonces, todas estas ventanas las podemos transformar en láminas, con perspectiva, sin perspectiva, con deformada, sin deformada, con esfuerzo, sin esfuerzo, etc. Y entonces fíjense que dentro del mismo programa puedo generar láminas, memorias. Por ejemplo, yo acá armé algunas láminas. Se pueden generar cualquier cantidad de layout. Esto funciona como los layouts de AutoCAD y además está conectado con el modelo. Todas las láminas y todas las memorias que realicemos aquí están conectadas con el modelo, están conectadas. Entonces, si yo modifico el modelo, cambian todas las láminas. En este caso, no pusimos armados, pero se puede poner armado. Hay muchos ejemplos hechos. Y por supuesto, acá el programa le baja la calidad. Fíjense,
Esto, si yo lo llevo, por ejemplo, a un PDF, se puede llevar a PDF, se puede llevar a Plotter, a impresora, se puede llevar a Revit, se puede llevar a Tecla. Entonces, fíjense que esa calidad que vemos acá, que por supuesto el programa la disminuye para poder generar más rápido, cuando ustedes lo envían a una impresora o a un plotter, lo pueden hacer en escala de grises, como en escala de colores, con colores digo, o en escala de grises. Por eso nosotros hacemos varios, ¿ven? O sea, se pueden generar láminas muy completas, por supuesto, lo podrán hacer mejor en Revit, en Tecla. Se pueden generar láminas con secciones. Bueno, ahí hay un errorcito porque yo tendría que haber generado las líneas, yo apagué las líneas. En este caso lo hicimos con colores. Acá no lo pusimos, pero se puede generar una tablita con secciones mediante colores o con números. Y pueden generar tantas láminas como deseen. Y además de las láminas, pueden generar memorias de cálculo. Si yo cierro este espacio papel, que está conectado con el espacio modelo, entonces si cambio el modelo se ajustan todas las láminas, pero también, fíjense, con memorias. No sé cuál será esta, a ver. Estos son ejemplos. Se pueden generar tantos layouts como necesitemos. Bueno, acá hay que corregir el tamaño de la lámina, cuidado. Tenemos que poner a 4. ¿Dónde está? Ahí. En este caso, vertical. Las memorias son totalmente abiertas, puedo poner cualquier logo, puedo cambiar la compaginación, hasta tengo procesador de texto. Puedo hacer láminas que tengan armados, sin armados. Los armados se pueden sacar en láminas grandes, con alineaciones. En este caso no se generaron alineaciones, pero en el modelo yo puedo generar alineaciones para que un tramo de vigas que tiene una alineación que tiene 10 metros y tiene 3 tramos distintos, los hierros sean continuos. En este modelo no se generaron alineaciones, evidentemente, me quedaron todos como tramitos, pero si yo genero alineaciones, se van a generar como hierros continuos en el modelo. Es un formato de memoria, se pueden hacer mucho, por ejemplo, acá creo que hay otro. Si vamos acá, creo que es este, a ver. Las memorias son muy libres, se pueden agregar, quitar elementos, hasta modificar la compaginación. Como les decía recién, el mismo programa tiene procesador de texto adentro. Si bien se puede llevar a Word, la verdad que hoy en día no vale la pena. Aquí arriba en archivo van a ver que lo pueden llevar a Word, pero el señor Global ha puesto procesador de texto para que podamos insertar textos y que queden guardados. Ahí tienen todo el paso a paso del cálculo. Esta es una memoria de 20 páginas, compacta, con los armados y el dimensionamiento de columnas, con las propiedades. Lo ampliamos para que lo vean. Por ejemplo, aquí en la memoria, donde dice, por ejemplo, no sé, muelles en barra, no me gusta. Entonces voy a propiedad y le pongo resortes o apoyos elásticos. Apoyos elásticos en barras, y entonces edito la memoria y ya me queda generada. Ahí tengo casos de carga. Acá tenemos las propiedades de los materiales utilizados en el dimensionamiento de concreto. Se pueden poner comentarios en el costadito. Y acá está todo el paso a paso. Longitud eficaces, beltés, tipo de cálculo, armadura existente, armadura necesaria. Y al final se pueden agregar gráficos como les mostraba antes o como van a ver ahora, que son distintos. Se puede poner cualquier logo, obviamente.
Fíjense, en este caso pusimos, bueno, hay que reducir la escala. La escala de texto se puede cambiar, acá no está bien, si yo hago propiedades, aquí en propiedades, en escala, no, acá, perdón, en opciones le puedo decir, mira, el texto hacer un poco más chico, las cotas también, y también le puedo cambiar el formato, por ejemplo, lo puedo hacer en escala de grises si no me gusta, le cambio el tamaño de texto, ajusto, puedo cambiar la escala del dibujo, la escala del texto, la escala de las cotas, haría falta reducir un poquito más, bueno, le ponemos entonces opciones, la mitad, 0.25, 0.25, puede ser enmarcado, puede ser sin marco, ahí va a quedar. Y se pueden sacar, por ejemplo, los armaditos de forma independiente. Y si lo enviamos un PDF, claro, si lo enviamos un PDF la calidad es varias veces superior, porque acá el programa le baja la calidad justamente para regenerarlo más rápido. Ahí lo van a ver. Un segundito, ahí me está pidiendo guardarlo. Lo vamos a guardar acá. Y acá lo van a ver ahora, la memoria impreso tiene mucha más calidad, ahí le está generando, todavía no terminó. ¿Terminó? No. Tiene que aparecer acá. Ahí están las láminas que habíamos generado. Piensen ustedes que yo acá generé 3 viewports, 6 viewports en cada lámina. Ustedes pueden generar 4, pueden generar 2, pueden generar 1, 8, 16, 5. A ver, ¿terminó? No terminó. Está generando, tengan paciencia. Ahí está. Fíjense como la calidad del dibujo, lo que se ve acá, perdón, acá, si volvemos a la primera página, acá la calidad es mala porque es simplemente una previsualización. Cuando ustedes van a la memoria, la calidad es muy alta. La calidad de los textos también, son todos vectoriales. Lo mismo cuando bajamos y vemos acá los textos son de más calidad, los gráficos. Lo que pasa es que el programa le disminuye mucho la calidad para poder regenerar cuando son muchas páginas. Acá, fíjense, inclusive se ve mucho mejor de lo que se veía en la previsualización. Bueno, esperamos que les haya servido el seminario, ojalá los tengamos como usuarios. Piensen que todo esto que acabamos de ver lo podemos aplicar a todo tipo de estructuras. Recuerden que RFM5 es una licencia perpetua, dura toda la vida, no tiene vencimiento. Si bien Drupal de forma optativa le pone vencimientos anuales, son licencias perpetuas de por vida sin vencimiento. Y RFM5 es un programa que tiene soporte y capacitación durante 3 años sin cargo adicional alguno. Y si el usuario no quiere comprar el contrato de mejoras porque se casó la hija o porque cambió el auto o porque no le gustan las mejoras, por 3 años tienen capacitación todos los días, de lunes a viernes, todo el año por 3 años. Y como hicimos este sábado, a veces los sábados también, este sábado hicimos 5 horas seguidas de puro análisis estructural para todo tipo de proyectos. Recuerden, licencia perpetua, no tiene vencimiento, y tienen 3 años de soporte sobre proyectos reales y de capacitación en todos los tipos de análisis. Más de 700 tutoriales guardados, más de 20 cursos guardados que los ayuda a poder aprovechar mejor la inversión. Así que esperamos tenerlos como usuarios, van a disfrutar mucho más de la ingeniería estructural, créanme, es un software excelente donde en un mismo programa se ha puesto todo. Muchas gracias, hasta la próxima, que tengan muy buenas noches, muy buen descanso.